Buen día a todos, mi nombre es Katherine Fonseca y el de mi compañera es Katherine Cotrina. Somos estudiantes de terapia cardiorrespiratoria de la Universidad Manuela Beltrán. Hoy vamos a hablarles sobre el código genético humano y tratamiento genético. El código genético es el conjunto de normas por las que la información codifica el material genético, es decir, en secuencias de ADN o ARN. Se traducen en secuencias de aminoácidos en las células vivas. El código define la relación entre secuencias de 3 nucleótidos, llamados codones, que corresponden a un aminoácido específico. La genética se inició con Gregor Mendel en 1865. Mendel trabajaba en su jardín cultivando arvejas. Descubrió que las características de ellas se transmitían de una generación a otra. En 1870, Richard Altman, con ayuda de un microscopio, observó cromosomas en el interior del núcleo de las células y descubrió el fenómeno de la mitosis. En 1953, Watson y Crick propusieron el modelo estructural de doble hélice del ácido desoxirribonucleico, es decir, DNA. El DNA se imagina como una estructura espacial que se asemeja a una escalera con cuerdas torcidas en espiral, con las cadenas laterales formadas por un azúcar ribosa o desoxirribosa y por un ácido fosfórico, mientras que las barras se unen a las dos cadenas laterales. Están constituidas por 4 bases, 2 purinas, adenina y guanina, y 2 pirimidinas, citosina y timina. La secuencia del material genético se compone de 4 bases nitrogenadas distintas, que tienen una función equivalente a las letras en el código genético. Con la letra A es adenina, la T tiamina, G guanina y C citosina. En el ARN encontramos C citosina, G guanina, A adenina, y la timina en este caso se cambia por U, uracilo. Los trastornos cromosómicos se deben al defecto o a la falta de genes contenidos en un cromosoma o a un segmento del cromosoma. Los trastornos cromosómicos abarcan síndrome de Down, síndrome de Klinefelter y síndrome de Turner. Utilizaremos como ejemplo el síndrome de Down. El síndrome de Down se considera trisomía 21 debido a que las células son trisómicas para el cromosoma 21. Trisomía es la existencia de un cromosoma extra en un organismo diploide. El síndrome de Down afecta alrededor del 15% de la población mundial. Por lo general, este síndrome es resultado del cromosoma 21 adicional, de modo que cada célula del cuerpo contiene un total de 47 cromosomas. Las personas con esta condición presentan cabeza redondeada, cuello corto y ancho, el abdomen es prominente, la piel es laxa y blanca, las manos son anchas y cortas, los pies también son anchos y cortos, la nariz es pequeña con aplanamiento en el puente nasal. La boca también es pequeña, con el paladar arqueado y estrecho. Y la mandíbula de estas personas es poco desarrollada, por lo general mantienen con la boca abierta. La lengua al nacer es normal, pero hacia los 2 años aparece una hipertrofia en las papilas. Hacia los 4 aparecen fisuras. La lengua acostumbra a sobresalir de la boca y tiene aspecto escrotal. Los labios están engrosados y vertidos y algunas veces se encuentran agrietados. Los dientes se muestran con retraso en erupción. Pueden observarse ausencias congénitas. La estatura de las personas con esta condición habitualmente es baja. Aquí podemos observar que su cuello no es muy
no es muy alargado y se observan las anteriores descripciones. Esta es la estructura de un cromosoma. Los dos brazos de arriba y los dos brazos de abajo se denominan cromátidas, o sea, el cromosoma en total es cromátida. El centro se le denomina centriolo. El bracito de arriba es el brazo P y el bracito de abajo es el brazo Q. El diagnóstico clínico para estas personas de síndrome de Down es fácil, no obstante puede surgir dificultades en los casos de hipotiroidismo. También para el diagnóstico se utilizan distintos marcadores bioquímicos para diagnosticar trastornos cromosómicos. La afeteoproteína o AFP es una proteína que se sintetiza por parte del feto. Esta pasa al líquido amniótico y después a la sangre de la madre. Esta prueba se realiza casi siempre en la semana 16, cuando el feto tiene síndrome de Down. Entonces los niveles de AFP en la sangre de la madre son muy bajas. No existe tratamiento para el síndrome de Down, a excepción de los programas de integración y educación especial de educación dirigidos al desarrollo de las capacidades intelectuales del niño o de la persona. A continuación observaremos un video relacionado con el síndrome de Down y explicado un poco mejor. Buenas noches, bienvenidos a CMI Global para saber más. Sabemos que las personas con síndrome de Down tienen unos rasgos físicos particulares y presentan cierto grado de discapacidad intelectual. Pero, ¿por qué ocurre y cuáles son sus características? El síndrome de Down es un trastorno genético. En condiciones normales, cada uno de los núcleos de las células de todos los seres humanos tiene 23 pares de cromosomas. Pero quienes desarrollan un cromosoma más en el par 21, es decir, en vez de 2 tienen 3, presentan una trisomía del par 21, lo que produce el síndrome de Down. Estas personas presentan características físicas como ojos rasgados, la lengua un poco más grande, los dedos cortos, la palma de la mano plana y ocasionalmente problemas de salud como cardíacos o intestinales. Además presentan variados niveles de discapacidad mental, pero es importante aclarar que no todos los que tienen retraso mental tienen síndrome de Down. Este nombre de síndrome de Down se debe al médico británico John Langdon Hayden Down, quien fue el primero en describir esta alteración genética a finales del siglo XIX. No se conocen con exactitud las causas de este trastorno. Los expertos en el tema explican que ocurre por azar. Estadísticamente, las mujeres que tienen más de 35 años en el momento de generar tienen mayor factor de riesgo, pero también han ocurrido casos de mujeres más jóvenes. De cualquier forma, si se tiene un hijo con síndrome de Down, no significa que el resto de hijos van a nacer con la misma situación. Hasta el momento no hay cura para esta alteración genética, pero con un acompañamiento de la mano de profesionales y de acuerdo con la profundidad de discapacidad, algunas personas con síndrome de Down pueden estudiar y trabajar. A continuación observaremos un mapa mental en donde se explica la herencia mendeliana. Rasgos mendelianos en poblaciones humanas. La genética humana o la herencia de los rasgos para los seres humanos se basan en el modelo de herencia de Gregor Mendel, es decir, que las características similares se transmiten de una generación a otra a partir de un cruce. La herencia recesiva son los rasgos, enfermedades o trastornos que se transmiten a través de familias, es decir, de una generación a otra.
La herencia dominante se llama dominante porque un solo ejemplar heredado de cualquiera de los padres es suficiente para causar la aparición de este rasgo. Este es el final de la presentación. Gracias por su atención.